Reporte 100. Tenemos el honor de cerrar el año con la maestra Olga Armida Grijalva. ¿Cómo está, maestra? Gracias, gracias. Pues bien, aquí, echándole ganas, cerrando el año. Como tiene que ser, ¿verdad? Como debe de ser, exactamente. Como debe de ser, y así vamos a empezar el siguiente también. Así es, por eso cuando llegué te dije, pues prófuga del metate de tiempo completo. De tiempo completo. Pero aquí andamos. Así es. Qué así gusto. es. Y también tenemos en la línea telefónica. Está con nosotros Gustavo de Unanue, también en la línea telefónica, para sumarse a esta mesa de análisis que hoy vamos a tratar el tema que ha escalado incluso a nivel Iberoamérica, por lo menos, el tema de la crisis diplomática en Bolivia. La crisis diplomática en Bolivia que últimamente, el día de ayer, ya se anunció la salida de la embajadora mexicana en Bolivia y también de 2 diplomáticos de la embajada de España, también en Bolivia. España en particular sí hubo respuesta frontal sobre lo que ha decidido la presidenta Yanine Áñez. Y bueno, hoy parece que el conflicto se aviva y ya está implicado también España. Maestra, bienvenida y primero... Bienvenido también Gustavo, que ya nos está escuchando, sí, que ¿verdad? está en la línea con nosotros. Un saludo a todos y listo. listo para entrar, le dice. ¿Usted cree, maestra, que es una medida electoral? Sabemos que hay elecciones muy pronto en Bolivia, en el gobierno de facto, que las ha aplazado, porque pues, ha aplazado el tiempo. Sabemos también el impacto que tiene Evo, aunque no esté en Bolivia. Y sabemos el movimiento que Evo evoca todavía en la ciudadanía de Bolivia. Y parece que golpear a México pues tiene réditos para el gobierno de facto. Pues no solamente para el gobierno de facto, yo creo que esto lo podemos ver más allá de las fronteras de Bolivia, más allá de las fronteras de Latinoamérica. Aquí yo creo que tenemos que tener muy presente que el capital financiero internacional orquesta esto y muchas cosas. Veamos la vida de nuestro país. La vida de nuestro país, no te creas que ha sido fácil. No es de ahora, no es novedoso, es la vida de los pueblos latinoamericanos, es la vida de los pueblos subdesarrollados que no han permitido ese avance de una forma o de otra. Nada más, en el caso nuestro, el 2023 se cumplen los 100 años que Estados Unidos nos obligó a estar de rodillas. Y así podemos ver lo que aquí el capital financiero, esas fuerzas internacionales que ahora controlan el mundo y nos controlan a todos, precisamente pican aquí y pican allá y utilizan una serie de estrategias para tenernos subordinados, para generar la discordia, para confrontarnos. De hecho, pues creo yo en este aspecto que independientemente de todos los altos y bajos que hemos tenido en este año, no nos hemos confrontado de una manera más peligrosa. Ya picaron la cresta, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que pudiéramos haber caído en esto. No me estoy desviando del tema, pero te estoy poniendo el caso con respecto a lo que está pasando en Bolivia. La trayectoria de este señor, de Evo Morales, no podemos decir o censurar, es una trayectoria ejemplar, ¿sí? Y eso puede ser también el arranque de otros pueblos latinoamericanos, y por eso en cuanto surgen, lo vimos con Allende. ¿Qué pasó con Allende? Y cuando Pinochet ya no les convino, utilizaron las estrategias de las ONGs para darle matarile. Entonces, esto es normal, tenemos que ser, creo yo, desde mi punto de vista, a la cordura, y sobre todo a quien dirige pues los destinos, el gobierno, ¿verdad? En este caso. Creo, en el caso de Bolivia, ya aterrizando en el tema, pues es muy claro, tratar a ver cómo reaccionaba México para que se prendiera la llama, ver cómo reacciona España para también, y lo vimos, mira. Y reaccionaron diferente. Sí, diferente. Es que también se le mide el agua a los camotes en un momento dado. Para nosotros, y eso a mí me gusta, yo no soy historiadora, pero me gusta la historia, los buques de Norteamérica en Veracruz estacionaron en 1913, cuando estábamos en plena trifulca parecida o en este sentido, ¿verdad? Y ahí midieron las fuerzas y sabían que si le entraban a México
como estaban acostumbrados a hacerlos, se iba a prender todo Centroamérica y no les convino. Por eso mejor se retiraron, ¿sí? Ya no era a través de la Fuerza Armada de invadirnos como normalmente lo hacían, sino a través de otros mecanismos que fueron implementando. Lo que te acabo de decir, los tratados de Bucareli es clarísimo que ahí estamos y que se veía el gobierno obligado a firmar. Ahora nos vamos a este momento. Si no se hubiera contenido la migración hacia Norteamérica, ¿qué hubieran hecho con los aranceles? El pez grande se come al chico y nosotros no hemos podido llegar, los pueblos latinoamericanos no hemos podido llegar a ser esos pueblos grandes que necesitamos para enfrentarle al gran imperio. Ese es mi punto de vista, más allá de lo local. ¿Estás de acuerdo, Gustavo, con que este conflicto pues no es nada más desde el interior de Bolivia, sino de pues más allá de sus fronteras? En cierta medida sí, yo lo veo un poco más, por decirlo de una manera más, yo lo veo más simplista que la maestra, es más profunda la maestra que un servidor, ¿verdad? Yo creo que la región en general está polarizada, por decirlo de una manera simplista, entre el Foro de Sao Paulo y la OEA, por decirlo así. Pero Bolivia internamente también está sumamente polarizado. Evo Morales hace 14 años llega al poder como el presidente con más legitimidad en el mundo, yo creo, en ese entonces. Pero tras 14 años de gobierno, obviamente que hay una polarización muy cruda en Bolivia con los opositores, con los que dejó fuera en el gobierno, con cooptación de las instituciones, con una serie de medidas de gobierno que culminó o detonó el asunto de la elección, donde se apagó el sistema, por decirlo así, y donde la OEA dice que hubo inconsistencias. En ese sentido, obviamente, el gobierno actual de Bolivia, la presidenta, en lugar de generar las condiciones para las elecciones que vienen, pues se mete también al tema de la militancia política y agarra a México y agarra a España y a todo el que no piense como ella, empieza a generar este tipo de conflictos que supongo, como bien decía la pregunta inicial, que ellos creen que les genera adeptos al interior de Bolivia. Gustavo, conoces bien Bolivia, conoces más o menos bien la situación política porque trabajaste ahí. ¿Crees que quién va a ganar si se promueven elecciones? Creo que las han postergado porque no tienen claro que las urnas le van a favorecer. ¿O coincides? ¿O no coincides conmigo? Yo creo que está muy dividido Bolivia. Yo creo que si Evo Morales iba a la elección de nuevo, no la gana Evo Morales, aunque pareciera contradictorio. Sí tiene un gran peso, pero también hay ya hay una mayoría que no lo quiere gobernando más. Esa es la realidad. Pero también en la oposición, pues no hay una sola oposición. Hay los de la región de Santa Cruz y están los de la región de La Paz y habrá que ver. Yo creo que el aplazarlas o el postergar las elecciones tendría que ver con generar las condiciones para una elección con credibilidad, y ahorita ni el gobierno interino lo está generando, y luego el aspecto internacional tampoco estamos ayudando porque nos metemos en el tema del conflicto. Y pongo el ejemplo de México, por ejemplo. El gobierno en el tema del asilo, yo creo que hizo bien. Es una historia de México, dar asilo político, etcétera. Pero luego permitir que Evo desde aquí, con Twitter, siguiera incendiando el conflicto desde aquí de México, y paralelamente darle las llaves de la ciudad y traerlo como un personaje, pues digamos que es meternos al conflicto sin necesidad. Y la respuesta de aquel lado del gobierno de Bolivia, pues ya vimos lo que pasa con la embajada. Y luego los opositores en México, algunos de ellos que nunca han pisado Bolivia, se rasgan las vestiduras para pegarle al presidente. Y en fin, nos metemos en un conflicto que no es de México. México no tiene grandes relaciones comerciales, por decirlo así, con Bolivia, sí culturales. México es muy influyente de épocas desde la televisión, desde muchas cosas. En México quieren mucho a los mexicanos en Bolivia, pero yo creo que lo prudente aquí es dejar que los bolivianos transiten a su elección democrática,
y la prudencia del aspecto internacional de no meterse en un conflicto. No meterse. Y hablando de ello, maestra, ahorita comentábamos las reacciones de España y de México fueron distintas. España les expulsa también a sus representantes de Bolivia en aquel país, y México no. México dice, vamos a conciliar. ¿Cómo ve esas diferentes reacciones de España y de México? Pues yo celebro, fíjate, esa postura de reconciliación. Si algo nos hace falta, no solamente en México, en toda Latinoamérica y digamos en el mundo, la necesidad de la reconciliación. Yo siempre parto de reconocimiento del otro, y que creo yo que se gana más con una gota de miel que con un garrafón de hiel, hablando así muy coloquialmente, ¿verdad? Tenemos que reaccionar de distinta manera. Sí. Es decir, no vernos como enemigos. Y aquí yo me meto en un terreno que yo lo trabajo, siempre lo he trabajado, el lado humanista, y me ha dado muchos resultados profesionalmente hablando. Digo, nunca he estado en la política, ni en la diplomacia, ni cosas por el estilo, pero de lo micro me voy a lo macro. Yo creo que en ese sentido sí necesitamos, nos surge un abrazo de reconciliación. Yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Y voltear. Abrazos no balazos, dice el presidente. Abrazos no balazos, sí, porque mira, por ejemplo, en este caso, ¿qué tal si cuando nos puso de rodillas Trump con respecto a los aranceles? ¿Qué tal si nos apelamos a la soberanía y etcétera, sin ver más allá de las implicaciones que pudiera traer? Entonces creo que fue una decisión que para muchos, es decir, se puso de rodillas México, y que él detiene la tropa, él está haciendo el favor a Estados Unidos, todo eso que se ha comentado. Sin embargo, pudo controlar de esta manera una catástrofe económica. Y en este sentido, mira, hoy mientras estaba arreglándome, estaba viendo la televisora. No es posible, y en esto yo apelo a los medios de comunicación, sean críticos, sean objetivos, digan la verdad, pero no de esa manera envenenando a la sociedad, porque no somos unos pueblos que tengamos una capacidad, y lo voy a decir así lamentablemente, de crítica y de análisis objetivos. Nos vamos más por la víscera. Créeme que es ahora, y lo dejé para ver qué tanto estaba hablando. Estaba cerrando el año este reportero, y lo voy a decir, bueno, claramente el de Ciro Gómez Leiva, de una manera infame, porque fue todo está mal hecho. Ni una sola de decir, mira, no se devaluó la moneda. Independientemente de que puedan cuestionar desde el punto de vista teórico el aspecto de soberanía, se contuvo la cuestión de la economía. La economía, yo no me meto en los terrenos de la economía, pero creo yo que si bien no hubo un crecimiento de lo que se tenía planeado, pero tampoco estamos en el hoyo. Entonces, y apelo otra vez, yo en este sentido, yo comulgo mucho con el presidente en términos de que lo hice coloquialmente, abrazos no balazos. Yo creo que es necesario. Lo vemos lo de Culiacán. Mira, ¿en todos los sentidos ha sido correcta esa actitud? Pues mira, yo no sé, por ejemplo, para mí, igual, yo viví en Culiacán, yo sé lo que es, ahí estudié, ahí viví, yo sé lo que es Culiacán, la masacre que se hubiera hecho. Era preferible asumir esa actitud, aunque le escupieran, ¿sí? Porque bueno, pues también que no sirve. Vaya, no nos vamos tanto. La situación donde se enfrentaron, no me recuerdo el pueblo, donde tuvieron que entregarle los rifles a los soldados, ¿sí? En Michoacán, ¿no? En Michoacán, donde también se hace una donde crítica muy fuerte, a los militares. Muy crítica respecto a la cuestión de la postura de los militares. Sí. Construir un escenario de lo contrario, ¿qué hubiera sido? Nos urge la reconciliación y bajarle a ese encono. Cuando yo deseo que seamos una nación cohesionada y que vayamos en una misma línea. Esto no quiere decir que vayamos a ciegas. Se admite la crítica, se admite la controversia, se admite la oposición. Es buena la oposición, excelente, pero que todos vayamos en una misma tesitura y en donde lo que pongamos al frente sea nuestra nación, independientemente de las visiones que podemos tener de construcción de una nación. Entonces, para mí, creo yo que tenemos que marchar en esa tesitura. A mí, en lo personal, como profesionista, yo trabajé en el norte de Sinaloa mucho tiempo, y trabajé con los campesinos y anduve pues ahí en todo donde se mueven los narcos, y créeme que para mí lo más importante es el reconocimiento. A mí no me van a contar, dice.
No, lo que te quiero decir, que más allá de ir a imponer, por Claro. ejemplo, la ley, a mí me tocó ver situaciones de no se trataba de imponer la ley, sino de ver al otro, entenderlo también su conflicto, no desde la ley, yo traigo la ley aquí, Ok. pero él no la tiene, él tiene su cosmovisión, y empezar a hablar, y saqué y desatoré problemas donde estaba la judicial fuera del pueblo por si se armaba la sacapela, por eso te digo. Y aquí en corto, en la universidad te lo decía, no se trata de ir a reprobar alumnos, se trata de recuperar a las personas, y no se trata de qué tanto conocimiento vayan a tener, qué tanto de derechos hay, sino que se descubran ellos, y de ahí, para el real, como dicen luego, ellos pueden hacer su labor. Y este 2019 creo que uno de los funcionarios del gobierno federal que obtuvo los reflectores en casi todos los temas, porque estuvo tanto en seguridad como en economía, fue el secretario de Relaciones Exteriores. A propósito de este tema, Marcelo Ebrard, sabemos que tiene mucho oficio político, más que muchos de los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gustavo, ¿cómo ves la participación de Ebrard pues en todos los temas de chile dulce y de manteca? O sea, contuvo los aranceles, porque pues, también lo de las armas que están en negociando, el tema de incluso de Levarón y Lanford, pues dirías que es el funcionario del año y se perfila como pues un candidato sucesor natural para la presidencia, aunque falta mucho. Yo creo que para sucesor falta mucho, pero sin duda alguna México a nivel internacional, creo, como crítica constructiva, salvo el tema de Bolivia, y voy a decir por qué, México tenía todo para ser el mediador en el conflicto en Bolivia. México tenía la autoridad, la historia diplomática para poder ser mediador. Creo que ahí el afán también interno de México de algunas iniciativas como la de la gobernadora del DF que quiso, de la Ciudad de México, que quiso darle las llaves de la ciudad y es que tampoco podía ser de otra forma, ¿no? El gobierno de López Obrador representaba como digamos la culminación de la década de esta ola de gobiernos de izquierda en América Latina, con Correa, en Ecuador. Yo creo que con el asilo México estaba haciéndolo bien, por eso te digo, no es de criticar todo ni de avalar todo. Exacto, el asilo estaba bien, pero la posición de México, si hubiera dado el asilo y promoverse como Uruguay también lo hizo, como mediador del conflicto, yo creo que hubiera sido un mejor papel. Eso no quiere decir que todo está mal. Creo que, como bien dices, Marcelo Ebrard ha hecho cosas buenas en el gobierno. El trabajo con Estados Unidos, que ha sido casi en los linderos de la soberanía, en temas complicadísimos. Muy delicada, muy conflictiva, muy compleja con Estados Unidos, y ahí sí coincido con la maestra, ha sabido sortear el temporal, porque al final del día lo que importa son los resultados. Y si la moneda más o menos está estable y si los aranceles no se aumentaron, pues yo creo que es un resultado que tampoco lo podemos dejar a un lado. Creo que va bien en términos de funcionarios. Yo creo que es el de los que ha destacado por parte del gobierno de López Obrador. ¿Y el peor? No, el peor no sé. Usted, maestra, usted, el peor y el mejor. De López Obrador en este año. ¿Quién, Gustavo? Al final del día lleva un año el gobierno. Sí, claro. Y también... Pero en este año han ido y venido, ¿no? Han salido unos y han entrado otros también. Pues sí, el peor no sé, no me viene a la mente nadie. ¿Y usted, maestra? No, pues es el ejercicio gubernamental. Bien dijo Gustavo en ese sentido. Yo comparto con lo de Evo Morales, en el sentido que sí, darle el asilo, generarle las condiciones de protección de su vida, pero no asumir una actitud protagónica, no porque no tuviera razón Evo Morales. Yo lo he seguido en su quehacer gubernamental y hay cosas muy interesantes que ha señalado y que ha cuestionado a nivel internacional. Sí. Sin embargo, hay que también tener presente que hay otra parte que bien o mal informada, pero está en contra de él, entonces hay que bajarle un poquito para no encender más los ánimos. Es lo que yo te decía hace un momento, de entender al otro.
el pueblo bolivariano está encendido, el que está encendido en contra de Evo Morales va más que nada por un discurso de odio que se infiltra, como el discurso de odio que se infiltra también aquí en México. Por eso hablaba de la radio ahora, la verdad era como para crisparse, ¿verdad? Las cosas. Entonces tenemos que nosotros como ciudadanos mantener una postura ecuánime. Y terminando con lo que dice Gustavo, efectivamente un año no podemos decir... Ha habido cosas que te pueden tú sentirte satisfecha y hay otras que las pones en duda. Por decirte algo, yo no dejo de tener mi postura y me he dado límites para el 2021. La cuestión está de entregar las becas. Claro, esto es una función y es universal, la prestación social, si la vemos desde ese punto de vista. Pero ojo, ya hemos tenido esta experiencia en México. Para tener esto también tienes que preparar a las personas. Y yo me remito aquí a un principio bíblico: no les des pescado, enséñales a pescar. Claro. Entonces nosotros necesitamos primero construir ese sistema de creencias que nos hace falta, que el dinero que te estoy dando no es para enseñarte a extender la mano, sino te estoy dando para que salgas de la miseria y te puedas recuperar, cosa que no se hizo en el periodo posrevolucionario que ya vivimos esa política. Pues muchísimas gracias a los dos. Qué gusto tenerlos aquí. A Gustavo, pues por teléfono. Gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Gracias por cerrar este año con nosotros. Muchas gracias y saludos a todos. Saludos y feliz año, maestra, también gracias por estar aquí. Que tengan un excelente Me 2020. A don Gustavo. No te quise decir Gustavito porque luego mis hijos me dicen, ay, mamá, no me estés diciendo Carlitos. Tengo un hijo que llama... Es Gustavo. De Gustavo chiquito. No, yo creo que no se ha podido quitar el Gustavito, ¿verdad, Gustavito? No, es que son cosas que... Ni me lo quitaré. Muy bien, muchas gracias. Gustavito y Gustavito. Gustavo. Me saludas a tu señor padre, a toda tu familia y te mando un abrazo aquí muy cariñoso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, un abrazo a todos los hermosillenses. Claro. ¿Verdad? Yo creo que ese es el momento de dar los abrazos. Claro que sí. Abrazos y no balazos. No balazos. Vámonos a corte. Reporte 100.